poquito. Esperar a que arranque. Tarda un poquito esto. Hola. No funciona, ahí está. Perfecto. Bueno, hemos visto cómo Dios ha creado al ser humano y vamos a ver un poquito ahora por qué Dios crea al ser humano. Porque la creación es inmensa. La creación es casi infinita, podríamos decir, ¿no? Dios es infinito y la creación es casi infinita porque la pluralidad de seres lo que hace es de alguna manera reflejar algunas de las perfecciones divinas. En cada una de las cosas Dios va dejando algo de lo suyo, ¿no es cierto? Así como los autores, qué sé yo, uno por ejemplo agarra, ve los cuadros de Velázquez, ¿no? Y ve que los cuadros de Velázquez son todos con caras chupadas, con cielos grises. Bueno, tiene unas características, ¿no es cierto? Perdón, esos no los de Velázquez, los del Greco. Bueno, y qué sé yo, y Caravaggio tiene sus particularidades, y cada uno de los artistas va dejando en su obra algo suyo propio, ¿no? Bueno, toda la obra de Dios, toda la creación divina tiene un algo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando crea al ser humano? Quiere algo distinto de lo que quiere Dios al crear las piedras, o al crear las plantas, o al crear los animales, o al crear a los ángeles. Podríamos decir que no todo tiene la misma finalidad. Todo está hecho para la gloria de Dios, efectivamente, toda la creación canta la gloria de Dios, pero la canta de una manera distinta. Cada una de las criaturas, cada una de las criaturas la canta de una manera distinta. ¿Por qué Dios ha querido crear al ser humano? Dios al ser humano lo creó de una manera especial, lo creó a su imagen. Y al comienzo, al principio, y vamos a hablar de esto, del principio, y vamos a hablar de esa catequesis de Juan Pablo II, que duró más de 2 años. Durante más de 2 años, todos los miércoles, Juan Pablo II se dedicó a comentar ese designio divino de la creación del hombre y de la mujer. Y eso que parece un cuentito, porque vieron que parece un cuentito, ¿no? Del libro de Génesis. Entonces, bueno, para el que no tiene ni idea es un cuentito. Para el que entiende, uno de ese cuentito, entre comillas, saca un montón de cosas. Y Juan Pablo II lo exprime de una manera absolutamente, es de no creer hasta qué punto deduce el Papa, ¿no es cierto?, de cosas de ahí, de esos textos tan breves. Y entonces, durante todas estas semanas y todos estos meses, él desarrolla lo que ha dado en llamar la teología del cuerpo. Qué raro, ¿no? Teología del cuerpo, porque la teología siempre uno ha pensado que era algo referido a Dios que es espiritual. Y también nos resulta difícil establecer esa unión. Al principio lo creó Dios a su imagen y lo creó varón y mujer. Y lo primero que dice Juan Pablo II es que en el hecho de haber creado Dios al hombre y haberlos creado varón y mujer, hay una semejanza divina. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Se queda sorprendido porque dice, ¿cómo que hay una semejanza divina en el hecho de que los haya creado varón y mujer? Si en Dios no hay corporeidad, si en Dios no hay sexualidad, ¿cuál es la semejanza con Dios? Toda la vida, cuando la teología tradicional, nosotros estudiábamos, ¿no?, que el hombre es semejante a Dios por su alma espiritual. Como Dios es espíritu puro, entonces la semejanza, ¿en qué se parece el hombre a Dios? Se parece en su alma espiritual. Claro, aquí que un día Dios se encarnó, un día.
no de casualidad, sino que Dios se encarnó. Es decir, Dios dejó de ser espíritu puro y pasó a ser para siempre un Dios encarnado. De manera tal que, fíjense, hasta tal punto Dios se encarna que en el cielo, en estos momentos, está Dios Padre, Espíritu puro, Dios Espíritu Santo, Espíritu puro, Dios Hijo, hombre verdadero. De manera tal que si efectivamente el cuerpo humano entra a formar parte del ser divino. Es sorprendente este tema, ¿no? Bueno, todo esto no sucede de casualidad. No es que Dios en un momento determinado dijo, me salieron un varón y una mujer, qué lío que se va a armar. No. El lío lo tenía ya previsto de antemano. y no lo designó de esta manera, digamos, para que hubiera lío, sino todo lo contrario, para que la cosa funcionara al modo divino, ¿no? Al modo divino. Bueno, ¿cuál es la semejanza que hay en el cuerpo humano? ¿Por qué el cuerpo humano tiene algo que ver con lo divino? Y entonces explica Juan Pablo II que Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer, y los creó a su imagen, porque Dios es comunión de personas. Y al crear al hombre, varón y mujer, lo llama a la comunión de personas en el amor. Ahí empieza, podríamos decir, esa teología del cuerpo, ahí empieza. Más aún dice, el hombre y la mujer juntos son más imagen de Dios que el hombre solo y la mujer sola. Todo el tema de la soledad originaria está vinculado con esto, porque efectivamente Dios es una comunión de personas, pero es una comunión de personas en la que todo es plenitud, ¿no? Sabemos que Dios es amor y Dios es la corriente, podríamos decir, ¿no? No les voy a explicar ahora en 10 minutos la teología trinitaria. Yo tuve que rendir 3 veces esa materia, que son 45 clases cada una. La verdad es que las aprobé, todas las veces las aprobé, pero cuestiones de organización llevaron a que tuviera que rendirla nuevamente. Aquí me quedo, no digo nada más al respecto. Bueno, de todos modos, el misterio sigue siendo misterio, ¿no? Dios es amor, así lo dice San Juan. Y Dios son 3 personas. Dios es la corriente de amor que circula entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta el punto que ninguna de las 3 personas subsiste en sí misma, subsisten desde siempre, porque desde siempre hay un Padre que engendra, desde siempre hay un Hijo que es engendrado y desde siempre hay un Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo. Por eso son 3 personas, por eso no son 3 dioses. No son 3 sustancias, sino son 3 relaciones subsistentes. ¿Verdad que no entendieron absolutamente nada? No importa, no se preocupen. Bueno, entonces, pero Dios es esa corriente de amor que se da entre las 3 personas. Las 3 personas están continuamente comunicándose, continuamente en comunión. Bueno, ¿y qué es el cuerpo? Y el cuerpo es el cuerpo humano, ¿no es cierto? Es la expresión de la persona. Es el modo en el que el ser humano se comunica, a través del cual, el vehículo a través del cual el ser humano se comunica y el vehículo a través del cual el ser humano entra en comunión. Yo no sé cómo entran en comunión los ángeles, no lo sé. Me acuerdo patente que en Mirasoles, acá veo muchas personas que forman parte de mi historia en Rosario. Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo, un gusto encontrarme con ustedes. Y entonces había una chiquita que tenía 6 años, 7 años, que era tremenda. Tremenda. Cada vez que yo la veía venir, temblaba, porque las preguntas que hacía eran imposibles de contestar.
Entonces una de ellas es la que viene al cuento ahora, ¿no? Padre, al ángel de la guarda, ¿le tenemos que decir las cosas que nos pasan o ellos ya lo saben? Bueno, en realidad los ángeles de la guarda, los ángeles son seres muy inteligentes que saben mucho más de lo que sabemos nosotros. No, padre, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si yo al ángel de la guarda le tengo que decir lo que me pasa o no le tengo que decir. Entonces, yo no sé cómo se comunican y cómo entran en comunión los ángeles, no lo sé. Sí sé lo que dice Laura Pausini. Non siamo angeli in volo venuti dal cielo, ma gente comune che ama davvero. Es decir, nosotros no somos ángeles. Dios no ha querido que seamos ángeles. Dios ha querido que seamos una unión sustancial de cuerpo y alma. Es decir, no podemos separar, ¿no?, el alma del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo forma parte de la teología? Porque es inseparable del alma. No existen los espíritus puros. O sea, cuando la gente dice, a mí me importan todas las almas, que las almas del purgatorio, porque las almas no existen, no preexisten, no hay almas que están en depósito esperando el cuerpo, entonces viene Dios, las agarra y les pega un poxipol. No, cuerpo y alma, chao. O sea, Dios quiso que fuera de esta manera, cuerpos femeninos y cuerpos masculinos, que entran en comunión. Es decir, la corporeidad y también la sexualidad es algo más que la mera diferencia o la mera atracción, podríamos decir. Aquí explica esta persona que hace acá, bueno, hay distintas versiones de esta catequesis de Juan Pablo II, ¿no? Yo me estoy basando en esta versión de palabra que trae y en la introducción que trae el primer capítulo, el primer libro, ¿no? Y entonces aquí explica cómo no se puede separar el cuerpo de la persona. Es decir, el cuerpo es cuerpo de una persona, es cuerpo de un ser humano, no es tampoco el cuerpo del animal. Por tanto, la dignidad que tiene el cuerpo humano está vinculada a la persona. Esto es lo que hace precisamente que, podríamos decir, el cuerpo humano tenga un valor distinto, tiene un valor más alto que la corporeidad a secas, podríamos decir, ¿no? Dice, la dimensión sexual del cuerpo humano no se agota en el plano físico, sino que penetra en las más altas esferas de la persona. El cuerpo humano, orientado interiormente por el don sincero de la persona, revela no solo su masculinidad o feminidad en el plano físico, sino que revela también este valor y esta belleza de sobrepasar la dimensión simplemente física de la sexualidad. Es decir, hay un valor altísimo, ¿no?, en el cuerpo tal como Dios lo pensó, tal como Dios lo plasmó, podríamos decir, ¿no? Lo pensó y como lo plasmó. Y entonces habla el Papa de lo que él llama el significado esponsalicio del cuerpo humano. No se asusten si se les pierden cosas o si no entendieron nada. Porque todo esto está escrito, es decir, yo no estoy improvisando. Soy improvisado, pero ahora no estoy improvisando. O sea, acá les traigo los textos, ¿no es cierto? Y se los leo para que nadie piense que... O sea, bueno, no es una improvisación. Para Juan Pablo II es importante descubrir el significado esponsalicio del cuerpo, que tiene estas dos manifestaciones: ser capaz de expresar el amor y expresar la disponibilidad para afirmar la persona del otro. Fíjense, digamos,
expresar el amor y expresar también la disponibilidad para aceptar a la otra persona. Todas las cosas, ¿no? Este significado del cuerpo, este significado esponsalicio del cuerpo, es ante todo virginal. Esto pareciera como una especie de trabalenguas, ¿no? Esponsalicio y virginal. ¿Cómo viene la bocha acá? Esponsalicio hace referencia a la comunión de personas. Virginal hace referencia a que esa comunión de personas es independiente de una sola carne. Entonces, una sola carne revela el amor matrimonial, refleja el amor matrimonial. Es decir, lo que viene a decir el Papa es, también aquellas personas que han sido llamadas a vivir en el celibato, y están personas que están llamadas a renunciar, digamos, al matrimonio por amor al reino de los cielos, también esas personas están llamadas a la comunión de personas. Esa comunión de personas no implica de modo necesario el ser una sola carne. Ahora, el hecho de haber renunciado a ser una sola carne no quiere decir que uno renuncie a la comunión de personas. No. De vez en cuando vieron una de las cosas, podríamos decir, que se le achacan al celibato, es como que es una renuncia al amor, o que alguien renuncia al amor. El celibato tiene como origen el miedo al amor, ¿no? Si alguien entiende la llamada al celibato como una renuncia al amor, es una concepción equivocada. Nosotros estamos llamados a la comunión de personas, el amor. Que uno haya renunciado a la sola carne, a ser una sola carne con otra persona, no quiere decir que uno haya renunciado al amor. Más aún sería un desorden que sucediera de esa manera. Por eso, dice la persona que hace este resumen, ¿no? Dice, la vocación que descubrió Jesucristo del celibato por el reino de los cielos no es incompatible con el significado esponsalicio del cuerpo, sino que en cierto modo la significa más plenamente. Si Cristo ha revelado al varón y a la mujer por encima de la vocación del matrimonio otra vocación, la de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos, con esta vocación ha puesto de relieve la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse en don por el reino de los cielos, esto prueba, y quizás aún más, que existe la libertad del don en el cuerpo humano. Quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio, es decir, estamos dispuestos a amar y a vivir esa comunión de personas, incluso renunciando a esto que es un bien muy grande, es decir, estamos demostrando, ¿no es cierto?, que efectivamente estamos llamados al amor y que ese amor grande al que estamos llamados también, entre otras cosas, se prueba por esa renuncia voluntaria que hacemos. Dice, este valor, este significado esponsalicio del cuerpo, está significado o está revelado, podríamos decir, en lo que es el estado originario, en lo que es el ser humano antes del pecado. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, que tiene que el libro del Génesis hable de la desnudez? Adán y Eva estaban desnudos y no se sonrojaban, no se avergonzaban. ¿Por qué? Y porque, ahí explica el Papa, ¿no es cierto? O sea, ellos reconocían en la otra persona un regalo de Dios. Y detrás de la belleza y detrás de la armonía del cuerpo, detrás de la atracción, no quedaba la persona escondida, no se perdía el fondo. O sea, el cuerpo era manifestación de la persona. El designio divino acerca del cuerpo es eso, que el cuerpo lleve a la persona. No que la persona lleve al cuerpo, sino que el cuerpo lleve a la persona.
en esa desnudez, Adán y Eva descubrían el regalo divino. La otra persona era un regalo, un don que Dios le daba. No algo para ser poseído, no como un botín de guerra. Esto es lo que el pecado lo que trae, es esto, precisamente esto, ¿no? En el momento en el que el hombre, que Adán, peca, su mujer pasa a ser un botín de guerra, un objeto de posesión, de egoísmo. Esto es lo que cambia, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te la contó? ¿Acaso comiste? Alguien dice que Adán era gallego. Que Dios le dijo a Adán: si comes de esta manzana, perecerás. No lo entendieron. Gallego. Bueno, es decir, comiste de la manzana, fuiste. ¿Por qué? Porque te perdiste lo que yo tenía previsto para vos, que era una cosa espectacular. O sea, me escupiste el asado, me piojaste todo, o sea, te escupiste el asado, es decir, todo eso que yo había planeado para vos, que era espectacular, lo tiraste al bombo. Bueno, me embromaste, o sea, ahí está lo del amor de Dios, ¿no? Que en realidad Dios no nos dice embrómate, sino que Dios nos promete un redentor. Esto es interesantísimo en la catequesis del Papa, de Juan Pablo II, porque él nos dice lo que Dios había previsto al principio. Después viene el pecado. Entonces hay gente que dice, bueno, pero todo esto es un verso, porque ¿cuánto tiempo duró Adán y Eva? O sea, ¿cuándo vimos nosotros la inocencia original? Todo lo que hemos visto hasta el momento es el pecado en adelante, ¿ok? Hasta hace 2020 años que fuimos redimidos, ¿no? Porque a veces la gente tiene esa perspectiva, ¿no es cierto?, de que todo eso se perdió momentáneamente, por unos siglos. Pero nosotros nos encontramos, la humanidad se encuentra en estado de naturaleza caída y redimida. Es decir, que ese proyecto divino, ¿no es cierto?, eso que Dios quería desde los orígenes, no está destruido del todo, porque hay alguien que ha venido a restaurarlo. La redención implica también una restauración. Y en todo amor verdadero, aunque sea costoso, aunque implique una lucha, hay una añoranza, podríamos decir, de ese primer, vamos a ser redundantes, de ese primer principio, de esa realidad fundada por Dios en los comienzos. Es decir, aquello que Dios quiso no ha sido definitivamente destruido, ha sido dañado, pero no ha sido destruido, ¿no? El pecado original, lo dice el Concilio de Trento, trajo consigo una oscuridad para la inteligencia, una debilidad para la voluntad, un desorden para los apetitos, pero el ser humano no quedó totalmente destruido, la naturaleza humana no quedó totalmente destruida, no, todavía hay algo que es redimido por Cristo y que todavía sigue vigente. Y con más fuerza, ¿no? La gracia de Dios puede hacer todas estas cosas. Yo les voy a ser sinceros, cuando me enteré que el Papa todos los miércoles estaba hablando sobre este tema, yo dije, ¿qué querrá el Papa? Porque la verdad, con todos los líos que hay en el universo, resulta que el Papa dedicó, qué sé yo, no sé si fueron 24 meses o 30 meses o 40 meses, ya no tengo el cálculo, lo hice en otro momento y ya me lo olvidé, pero que el Papa dedique todo este tiempo a analizar el libro del Génesis y las palabras de Jesús sobre el que
le mira y comete adulterio en el corazón, uno dice, ¿esto es tan importante como para que le dedique todo este tiempo? Pareciera ser que sí, porque realmente, en definitiva, lo que falta en el mundo es amor. Lo que le falta en el mundo es amor. No hay otra solución. Cuando el ser humano entienda lo que es la comunión de personas, cuando el ser humano entienda lo que es darse al otro, se va a olvidar de lo que es el egoísmo, se va a olvidar de lo que es pensar pura y exclusivamente en uno mismo. Está bueno, ¿no?, que el ser humano deje de pensar en el pecado y empiece a pensar en la virtud, que deje de pensar en que deje de sospechar de todo, digamos, y empiece a confiar en la capacidad del ser humano para hacer el bien. Importante es esto, porque si no vamos a estar todo el tiempo como atrapados, ¿no es cierto?, como apichonados, como encogidos. Bueno, son temas que tienen una enorme trascendencia y bueno, el Papa así lo consideró y por eso le dedicó todo el tiempo que le dedicó. Alguien decía que muy probablemente esta catequesis del Papa sea con el tiempo, con el paso del tiempo, porque todavía hay poca gente que lo está estudiando, pero dicen que esto es como una obra de relojería, ¿no? Es como una bomba que cuando estalle realmente va a ser una maravilla. Por supuesto, hemos vivido, después de Jesucristo no hay nada que lo pueda superar, ¿no? Pero la Iglesia vive enriqueciéndose de ese tesoro que está en la revelación. Esto Juan Pablo II lo sabía, lo conocía porque él era un filósofo, porque era un fenomenólogo, porque era un hombre que conocía al ser humano así al dedillo, ¿no es cierto? Pero su pontificado nos deja en claro que la revelación contiene todas estas verdades, ¿no? Todo esto está revelado por Dios. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen de ese Dios que es amor. Y si Dios nos fabricó como nos fabricó, por algo es. Y está bueno que nosotros sepamos cuál es el porqué, ¿no es cierto?, de ese designio divino al crear al hombre y mujer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.